Vivía al lado de mi familia en el estado de Sonora, muy cerca de la frontera. Las condiciones económicas en ese lugar no eran las mejores. Mi padre era trabajador de la construcción. La mayor parte del tiempo trabajaba por su cuenta, por lo que no contaba con las prestaciones de un trabajo formal. No toda la época del año mi padre tenía ingresos seguros. En ocasiones se quedaba hasta una semana sin conseguir empleo. Varios de nuestros amigos y conocidos cruzaron la frontera de manera ilegal hacia Estados Unidos y les iba mejor que trabajar en México. Sobre todo, mi tío Juan le decía a mi papá que se animara a irse a buscar suerte, pero a él se le hacía difícil tomar la decisión. Decía que allá no tenía casa, ni un empleo seguro, ni tampoco sabía hablar inglés. Después de una racha de malos trabajos en los que solo conseguía lo necesario para alimentarnos, fue cuando mi papá se animó a cruzar la frontera. Lo hizo en la madrugada de un viernes. Uno de mis tíos se dedicaba a cruzar personas, por lo que le permitió a mi papá que le pagara ya que tuviera trabajo del otro lado. Primero se fue mi padre, a los pocos meses mandó por nosotros. Las condiciones fueron exactamente las mismas. En cuanto mi padre reunió el dinero, se lo pagó a mi tío, que era hermano de mi madre. En aquella época estaba en el último año de la secundaria. Pensaba cómo le iba a hacer para estudiar y aprender el idioma, pero fue más sencillo de lo que creía. En poco tiempo estaba estudiando, al igual que mis hermanos en una escuela de ese país. En la colonia a la que llegamos, la mayor parte de la gente era de distintos estados de México. Aunque también había de otros países, era muy común ver personas de distintas nacionalidades. Cuando no había trabajo en la construcción o de fontanería y electricidad para mi papá, se iba a los campos agrícolas a la recolección de frutos y verduras. Si me encontraba en periodo de vacaciones, también me llevaba con él, al igual que a mi otro hermano, que era 2 años menor que yo. Aquel día estaba recogiendo chiles verdes, cuando vi muy cerca a un muchacho que vivía cerca de nosotros. Junto con él iban 2 de sus hermanos. Él me sonrió. Parecía que también se había fijado en mí, por lo que con un poco más de confianza me acerqué a él. Me presentó a sus hermanos, pero ellos no contestaron, aunque se veían que eran más grandes que él. Solo se dedicaban a recolectar los chiles. Me dio la impresión de que ni siquiera se dieron cuenta de mi presencia. Daniel era el nombre del chico. Me fui más cerca de donde él realizaba su trabajo. Cuando teníamos oportunidad, platicábamos. Para que el tiempo se nos hiciera más rápido, los hermanos de Daniel ni siquiera hablaban. Parecían 2 máquinas que solo se dedicaban a trabajar. Daniel les tenía que dar cada indicación con voz pausada para que entendieran. Era la única manera en la que ellos actuaban. De otra forma se quedaban parados con la mirada perdida. Me daba cuenta de que sus hermanos tenían un problema mental, pero era algo que no me atrevía a preguntar, porque podía resultar bastante incómodo, ya que al estar mal 2 de sus hermanos creía que se trataba de una enfermedad mental heredada. La amistad entre Daniel y yo se fue fortaleciendo. Primero solo conversábamos durante la hora del desayuno y la comida. Después nos buscábamos fuera del trabajo para pasar un rato juntos. Por lo regular, él era el que iba a buscarme a mi casa. Lo invitaba a pasar a mi casa y a mi habitación, que era un decir que era mía porque la compartía con el resto de mis hermanos, ya que la casa en la que vivíamos era muy reducida, debido a que las rentas eran elevadas, y no podíamos permitirnos irnos a un lugar más grande. Hubo una ocasión en la que Daniel llegó a mi casa alterado. Se encontraba inquieto volteando hacia todos lados. Le pregunté si todo estaba bien. En un principio se quedó callado. Se notaba que sí le sucedía algo, pero le costaba trabajo decirme de qué se trataba, aunque creo que fue uno de sus peores días, porque de repente empezó a decirme que sus 2 hermanos estaban mal. Había días en los que se ponían a gritar como locos y corrían de un lugar a otro. Daniel se agarraba de su cabeza desesperado. Se notaba que estaba muy alterado. Entré a mi casa para prepararle un té para los nervios. Trataba de ayudar a mi amigo. Él empezó a decirme que sus hermanos no tenían ninguna enfermedad mental. Ellos habían nacido bien,
Cuando tenían 10 y 11 años les hicieron un trabajo de brujería en su país natal, en Haití. A partir de aquella ocasión, ellos ya no volvieron a ser los mismos. Dejaron de hablar, de actuar de manera independiente, de moverse, incluso de pensar. Mientras mi amigo me contaba la historia de sus hermanos, me pareció sorprendente cómo alguien podía hacerle algo así a un humano, hasta lo poco que sabía de ese tipo de rituales. Desconocía la existencia de gente que se dedicara a practicar tanto el mal. Daniel continuó diciéndome que ese fue el motivo por el cual salieron de su país y se vinieron a Estados Unidos. Su papá tenía la intención de encontrar la manera de que sus hijos recuperaran la voluntad y el pensamiento, pero todo había sido en vano. Hasta el momento no habían encontrado nada que les pudiera servir, ni tampoco lo encontrarían, porque los médicos le dijeron a sus padres, a través de los estudios que les practicaron, que muchas de sus neuronas ya estaban dañadas y que ante eso no había nada que hacer. Quise hacerle muchas preguntas a Daniel porque era la primera vez que escuchaba algo así, pero su papá lo estaba buscando. Llegó a mi casa. Daniel y yo nos encontrábamos en la banqueta. Sin decir nada más, mi amigo salió corriendo. Supuse que se trataba de algo muy serio. Al día siguiente lo vi en la cosecha. Daniel se limitó a sonreír. Sus hermanos no habían ido a trabajar. Solo me atreví a preguntar si se encontraban bien. Me sonrió asintiendo. Él ya no habló del incidente ocurrido con sus hermanos el día anterior, así que ya no comenté nada en absoluto. De regreso de las parcelas, noté a mi amigo ausente y preocupado. Solo pude decirle que cualquier cosa que necesitara podía contar con mi apoyo. Los días siguientes, los hermanos de Daniel ya no fueron a trabajar, pero como mi amigo no hacía ningún comentario al respecto, yo tampoco le pregunté nada. Aquellos días estuve con Daniel mientras trabajábamos, pero ya nos veíamos muy poco en la colonia, hasta que un día fui a buscarlo a su casa. Me di cuenta de que si algo le sucedía a mi amigo o algún miembro de su familia, quizás podía hacer algo para ayudarlo. Estuve tocando sin que nadie saliera a abrirme. Me asomé a la ventana para ver si había alguien dentro. En su interior estaban sus dos hermanos sentados cada uno en una silla de madera. Los tenían amarrados con una soga alrededor de la silla, pero ellos ni siquiera intentaban zafarse, permanecían sentados con la mirada perdida. Enseguida vi que su papá salió con unas velas blancas encendidas, puso una delante de la otra. El señor y la señora empezaron a orar en su idioma natal, mientras que Daniel cantaba algo que no entendía. Ya no me quise quedar por más tiempo. Me fui a mi casa preocupada, pensando que todo lo que me dijo Daniel era mentira, y que los que le hacían daño eran ellos, con sus rituales malditos. Me quedé durante un rato sentada en la banqueta de mi casa. Mi madre me pedía que me metiera porque ya era tarde, y al día siguiente tenía que madrugar para ir al trabajo, pero no tenía nada de sueño. A mi mente venía la imagen de la mirada de esos dos muchachos. Después de un rato de estar rumiando mis pensamientos, vi a lo lejos que Daniel caminaba hacia la avenida. Él me vio y se fue a saludarme. Un tanto molesto lo cuestioné por la forma en que trataban a sus hermanos, ya que creía que no era justo lo que les estaban haciendo. Se aprovechaban de dos almas indefensas para hacerles brujería. Daniel, molesto, me dijo que yo no sabía nada y que hablaba de algo que desconocía. Lo único que intentaban hacer era ayudarlos, y si seguramente vi lo que hacían fue porque estuve husmeando en donde no me llamaban. Le hice caso a la petición hecha por mi mamá. Me metí a la casa y Daniel se alejó molesto. Me llevó tiempo poder dormir. Sabía por algunos comentarios que oía en el barrio que los haitianos tenían costumbres de brujería, pero no creí que lo hicieran con su propia familia. Después de lo ocurrido, Daniel siguió yendo a la parcela junto con sus hermanos, pero los dos nos distanciamos. Cada que tenía oportunidad, observaba detenidamente a los dos muchachos. De verdad, parecían dos personas sin voluntad propia. Era necesario que Daniel les diera cualquier indicación.
Incluso los agarraba de las manos para enseñarles cómo hacer el trabajo. Parecía que aquellos dos jóvenes no tenían la capacidad de memoria corta, porque al día siguiente Daniel tenía que hacer exactamente lo mismo. Les daba las indicaciones precisas para que desarrollaran su trabajo. Él mismo les daba de tomar agua, al igual que a la hora de comer, les arrimaba su plato y les decía cómo debían de comer. No había prestado la debida atención a lo que hacía Daniel. Fue cuando me di cuenta que, si de verdad quisiera dañar a sus hermanos, no los trataría con tanta paciencia y cariño. Así que, a la salida del turno, ya estaba oscureciendo, porque anochecía muy temprano. Me acerqué con Daniel y le pedí una disculpa. Él de inmediato me abrazó y todo quedó olvidado. Me pidió que lo ayudara con uno de sus hermanos. Era necesario llevarlo agarrado de la mano, porque en ocasiones se detenía y no avanzaba. Había momentos en los que alguno de ellos se quedaba parado. Aunque lo jalara, no quería avanzar. Entonces, con paciencia, Daniel lo aventaba ligeramente por la espalda, mientras me decía que lo jalara de la mano. Así era la manera en que su hermano reanudaba la marcha. Era curioso, porque todos los días nos regresábamos juntos, y apenas había caído en cuenta de todo lo que tenía que hacer Daniel para que sus hermanos fueran, al menos, un poco funcionales. Enseguida mi amigo llevó a sus hermanos a su casa, se fue conmigo, y empezó a contarme cómo fue que ellos habían quedado en ese estado. Antes de venirse a vivir a Estados Unidos, vivían en Puerto Príncipe. Su padre trabajaba como constructor de viviendas en Haití. En ese lugar tenían lo necesario para el sustento diario. Sus dos hermanos se encontraban en perfectas condiciones. Al igual que él, cuando no era temporada de escuela, se iban con su papá para ayudarle y aprender del oficio. Hubo una ocasión en la que fueron a una casa extraña. El dueño le pidió a su padre que le arreglara una habitación que estaba en total descuido, por lo que tenían que enjarrar las paredes, meter la luz eléctrica, la tubería para el baño, así como poner el piso. El cuarto estaba en obra negra. Mientras realizaban la excavación del baño, uno de sus hermanos se encontró con algo duro en la tierra cuando escarbó un poco más. Lo que halló fueron cráneos humanos. Se asustó tanto que se puso a gritar. El padre de Daniel fue para ver qué sucedía. También se llevó una sorpresa cuando vio lo que había desenterrado su hijo. Ya no quiso continuar trabajando, porque se podía meter en problemas, por lo que fue a hablar con el dueño de la casa, para decirle que le pagara lo que había hecho, pero que hasta ese día trabajaba con él, porque era evidente que tenía algo oscuro que ocultar. El hombre se rió con lo que le dijo el padre de Daniel. Le pidió que se dedicara a construir la habitación. El resto solo eran circunstancias menores, pero el señor ya no estuvo de acuerdo. Agarró sus pertenencias y se retiraron de la obra. Antes de que se marcharan, el dueño de la casa le dijo que pensara muy bien las cosas, porque si se iban, se iba a arrepentir. Pero haciendo caso omiso, Daniel, al igual que su padre y sus hermanos, se marcharon de la casa. No lo debieron de haber hecho, porque al día siguiente sus hermanos estaban convertidos en dos personas sin voluntad. Algo sucedió con ellos que los convirtió en dos bultos. Lo que vi el día que fui a la casa de Daniel era un intento fallido por contrarrestar el maleficio que le hicieron a sus hermanos. Estaban amarrados, pero porque si no lo hacían de esa manera no podían controlarlos, ya que se alteraban mucho cuando hacían los rituales de limpieza y sanación. Nunca creí que la brujería tuviera tanto poder, y se lo dije a Daniel, pero él me comentó que solo era un poco la prueba de todo lo que el mal podía hacerle a las personas, ya que en Haití era común encontrarse con gente que se dedicaba a la brujería. Aunque él desconocía las formas en que lo hacían, porque después de lo sucedido a sus hermanos, sus padres tuvieron miedo de que a Daniel le hicieran daño. Por eso se vinieron de inmediato a los Estados Unidos. Daniel detuvo por un momento su relato. Me comentó que a partir de lo que le sucedió a sus hermanos, él empezó a ver a alguien que lo seguía a todas partes. Parecía como si también a él lo quisieron dañar. No le sucedió lo mismo, solo había un espectro que lo acompañaba en su vida.
Hasta el momento no había intentado hacerle daño. Las palabras de Daniel me dejaron sorprendida, sobre todo porque el mal seguía presente en su familia. Era como si él fuera inmune al maleficio, pero lo seguía a todas partes, porque ni siquiera al salir de Haití había logrado deshacerse de él. Como si Daniel adivinara mis pensamientos, me dijo que no se los había dicho a sus padres, ya que todo el tiempo ellos vivían con miedo, y decirles lo que veía era ponerlos en riesgo. Lo único que se me ocurrió decirle fue que buscáramos a una persona que lo pudiera ayudar a que ese ser oscuro ya no lo estuviera siguiendo, porque en algún momento podía conseguir dañarlo. Mi amigo me dijo que ya había intentado de todo, que entendía mi preocupación, pero no podía hacer nada más. Lo convencí para que fuéramos con una bruja que me había dicho mi madre era muy efectiva, aunque vivía un poco distante. Fuimos lo más pronto posible. Cuando ella vio a mi amigo se dio cuenta del mal que lo estaba siguiendo y no se quiso meter en problemas. La bruja le dijo que ella no estaba preparada para enfrentarse a un maleficio tan poderoso. Si lo hacía, corría el riesgo de que el ser oscuro se posesionara de ella. Como no lo había conseguido con él, solo buscaba un cuerpo en el cual instalarse para seguir continuando la maldad. Aquella mujer de inmediato le pidió que se fuera, porque tuvo miedo de lo que vio. Con el afán de poder ayudar a Daniel, le pregunté cómo podría liberarse de aquel maleficio. Me respondió que era un tipo de brujería que no se practicaba en cualquier lugar. Solamente en su país natal existía ese tipo de prácticas, ya que era una combinación del vudú africano con lo aprendido de las tradiciones de los pueblos originarios. En ese instante se me ocurrió decirle que fuéramos a Haití, a buscar quién lo pudiera ayudar, ya que si el maleficio salió de allá, lo más seguro era que también ahí existiera quien lo pudiera ayudar. Se quedó pensando en la posibilidad de hacerlo, pero sabía que no sería tan fácil, ni lograr que el maleficio lo dejara de perseguir, ni mucho menos teníamos el dinero para hacerlo. Seguramente los dos coincidimos en nuestras reflexiones, porque ya no dijimos nada. Daniel se despidió de mí para irse a descansar. Al día siguiente yo tenía escuela, y él debía ir a trabajar a la parcela. Mientras se retiraba, me quedé pensando en lo que le sucedía. No imaginaba cómo era convivir todos los días con un ser maligno. La calle ya estaba vacía, solo la silueta de mi amigo se desvanecía mientras se alejaba. Antes de doblar en la esquina para irse a su casa, vi una sombra oscura que estaba detrás de él. Era un vapor negro que flotaba, sin cuerpo y sin rostro, pero ahí estaba presente todo el tiempo. Durante la noche pude dormir muy poco. Tuve un sueño borroso en el que se mezclaron los rostros de los hermanos de Daniel y de él. Los tres danzaban alrededor de una fogata, en la que había personas que cantaban en un idioma desconocido. Al centro de la danza estaban los tres hermanos, que se movían compulsivamente al ritmo de los tambores. Después, el rostro de Daniel se transformaba maléficamente. Ese fue el sueño revelador que me impulsó a hacer algo por mi amigo. Quizás también en este país había otras personas de Haití que supieran de este tipo de brujería, por lo que me daría a la tarea para investigar. En ese momento no teníamos los recursos, pero en poco tiempo podríamos hacerlo, así que en cuanto viera a Daniel se lo diría. En aquellos días estaba a punto de terminar lo que en México se conoce como la preparatoria. Ya iba a cumplir mis 18 años. Mi amigo tenía 2 años más que yo. Él no había podido asistir a la escuela, ya que tenía que trabajar y ayudar a sus padres del cuidado de sus hermanos. Su vida se reducía a estar en la cosecha, o en algunos trabajos de construcción que en ocasiones tenía, lo que le permitía acceder a un ingreso extra. Durante los días que estaba en la escuela nos veíamos menos tiempo. Cada uno teníamos horarios distintos, así que por las noches él iba a buscarme a mi casa. Un día me pidió que no fuera a su casa, no porque no quisiera, sino porque tenía miedo de que aquel ente que lo seguía me empezara a acosar, ya que cada vez que pasaba el tiempo se iba haciendo más fuerte. Sobre todo, las noches de luna llena se volvía más poderoso.
y tenía miedo de que lograra su objetivo conmigo. No quería que me pasara lo mismo que a sus hermanos. Una noche me encontraba haciendo mi tarea. Estaba en exámenes finales, por lo que pasaba de la 1 de la mañana cuando escuché unos pasos furtivos en la calle. Fue posible escucharlos porque a esa hora todo estaba en silencio. Me asomé por la ventana y vi a un hombre que pasó corriendo hacia el otro lado de la calle. Ya no me fue posible verlo. Solo escuché a lo lejos un grito desgarrador. De inmediato, los perros se empezaron a alborotar, ladraban sin cesar, varias luces de otras casas se encendieron. También se habían dado cuenta de lo que sucedía en la calle. De pronto, todo quedó en silencio. Solo el aullido de varios perros irrumpió el silencio aquella noche. No pude saber de qué se había tratado. Hasta el día siguiente, salí de mi casa para ir a la escuela. Vi a una patrulla que estaba parada en la esquina. Los policías hicieron un cerco con cinta amarilla para que no pudiéramos pasar a ver. Por curiosidad me acerqué un poco. No alcancé a distinguir todo con claridad, porque de inmediato un policía me detuvo, prohibiéndome que continuara en el lugar. Me asomé como pude. Solo alcancé a ver que el rostro de aquel hombre estaba destrozado. Parecía que un animal salvaje lo había atacado, porque no encontraba otra manera de darle explicación a lo que vi. Durante mis clases estaba muy distraída. El maestro de literatura me llamó la atención en varias ocasiones, porque me encontraba dispersa y ausente. Lo único que tenía en mi mente era el rostro de aquel hombre, y aún me provocaba más ansiedad pensar que aquel animal que atacó a la persona tuviera algo que ver con Daniel. Quizás no había ninguna relación, pero sentía que sí la tenía, así que en cuanto salí de la escuela me fui directo a la casa de mi amigo. Él ya me había pedido que no fuera por mi propia seguridad, pero una necesidad me orilló a ir. Toqué la puerta en varias ocasiones sin que nadie saliera. De nuevo me asomé en la ventana y no había nadie. Se me hizo bastante sospechoso, porque al menos esperaba que la madre de Daniel se encontrara. Regresé a mi casa y estuve 2 horas ahí, hasta que de nuevo me decidí a ir a su casa. Pero estaba exactamente igual que cuando fui por la tarde. No había rastros de que hubieran personas dentro. Parecía que ya no estaban en ese lugar. Durante una semana no supe nada de Daniel. Creía que algo muy grave le había sucedido, pero esa noche llegó a mi casa. Me encontraba haciendo mi tarea en el comedor. Mis hermanos y mis padres ya se habían ido a dormir, cuando de repente escuché que me hablaban por mi nombre y unos suaves golpes en la puerta. Me indicaron que había alguien afuera. Me asomé por la mirilla de la puerta. Ahí estaba mi amigo. De inmediato le abrí la puerta. Antes de entrar, él volteó hacia todas partes y se metió. Se veía pálido y con ojeras. Su cabello estaba completamente desaliñado. Su ropa se veía sucia, como si tuviera varios días sin asearse. Me dijo que era urgente que fuéramos a buscar a una mujer que lo podría ayudar, pero era necesario ir a otro estado, a Massachusetts. Ahí vivía un tío de él que los iba a ayudar, porque aquello que lo perseguía cada vez se hacía más fuerte, ya que se alimentaba de las almas de las personas que mataba. Lo que no entendía era el motivo por el cual a él no le había hecho daño, pero que sus hermanos estaban peor que antes. No me dio los detalles de sus hermanos, pero lo imaginé porque hasta de su casa se habían ido, aunque creí que solo era cuestión de tiempo para que el maligno lo encontrara. Daniel me dijo que había reunido algo de dinero para ir con la bruja que le dijo su tío. Quizás él lo podía ayudar, porque si no actuaba rápido, aquel ser se iba a fortalecer más. Vi a mi amigo con el miedo reflejado en sus ojos. A cada instante volteaba alterado ante cualquier ruido de la calle. Le pedí que se sentara para prepararle un té, pero ni siquiera me escuchó. Me suplicó que lo acompañara. Accedí a su petición, pidiéndole solo un día más para terminar mis clases. Después podría ir sin preocuparme por la escuela. Daniel, conforme con mi respuesta, ni siquiera se esperó a que estuviera su té. Abrió la puerta. Antes de salir volteó nuevamente hacia todas partes.
Después partió con rumbo desconocido, ya que sabía que no estaba en su casa, pero desconocía a dónde se habían cambiado. Estuve por unos segundos mirando a mi amigo hasta que lo perdí de vista. Los siguientes días estuve ocupada con mis responsabilidades escolares. Eran los últimos días en que estaría en esa escuela, para después ir a la universidad. Tuve mi acto académico en el que estuvieron presentes mis padres y mis hermanos. Me hubiera gustado ver a mi amigo Daniel presente, pero sabía que él tenía otros conflictos que solucionar. Ese era el último día de actividad escolar, por lo que pretendía buscarlo inmediatamente, aunque no tenía la menor idea de dónde. Al salir de la escuela al lado de mi familia, ahí estaba mi amigo. Sus ojeras demostraban que no había dormido. Seguía pálido, desaliñado y con la mirada temerosa. Me acerqué a él para preguntarle cuándo nos íbamos con su tío. Él respondió que lo más rápido posible. Ya no podía con ese espíritu que lo perseguía. Creía que en cualquier momento él iba a ganar la batalla, y entonces perdería su conciencia, al igual que lo habían hecho sus hermanos. Además, ya tenían varios días que hablaban incoherencias, y era de lo más anormal, porque desde que les practicaron la brujería no volvieron a hablar. Daniel se agarró la cabeza desesperado, gritando que lo dejaran en paz. Mis padres no tenían la menor idea de lo que sucedía. Se volteaban a ver entre ellos, tratando de entender lo que ocurría. Estaban asustados por la reacción que tenía Daniel, por lo que me acerqué a mi papá, sin decirle la verdad. Le dije que Daniel estaba enfermo, y solo un curandero de otro estado lo podría ayudar. Era necesario llevarlo a ese lugar, pero en esas condiciones no podía hacerlo solo. Sus padres no lo iban a acompañar porque tenían que cuidar de sus hermanos, ya que tenían una condición especial. Mis palabras fueron contundentes. No dio lugar a que alguno de mis papás me dijera que no podía ir. Un poco desconcertados, los dos asintieron, mientras seguían mirando cómo estaba de desesperado Daniel. Me acerqué para susurrarle que ese mismo día nos íbamos. Solo tendríamos que comprar los pasajes. No supe si mi amigo me escuchó, porque de repente empezó a convulsionar. Era la primera vez que veía a una persona contorsionarse de esa manera. Mi padre no demoró en reaccionar. Con rapidez le marcó a los servicios de urgencias, los cuales llegaron en pocos minutos. Para cuando ellos estuvieron con mi amigo, la convulsión ya había parado, pero él se había quedado inconsciente. Quizás el mal se aprovechaba de esos momentos de inconsciencia para ir adentrándose en el espíritu de mi amigo. De pronto, Daniel reaccionó con una inyección que le puso el paramédico. De momento, no sabía dónde se encontraba, ni lo que le había sucedido. El prestador del servicio le hizo una serie de preguntas que apuntaban para darse cuenta si Daniel tenía epilepsia, pero mi amigo dijo que no le había sucedido antes. Era la primera vez que le ocurría. Le pidieron sus datos para llamar a sus padres, pero él les suplicó que no lo hicieran, ya que sus padres no podían dejar solos a sus hermanos. Mi padre, al ver la desesperación de mi amigo, intervino, diciendo que él se podía responsabilizar de mi amigo y que cualquier situación la podía afrontar. Así que al paramédico no le quedó otra opción que aceptar la petición. Mi padre fue el que firmó la autorización para que lo dejaran libre y que no se lo llevaran al hospital. Bajaron a Daniel de la ambulancia y mi padre nos llevó a la casa. En poco tiempo estábamos listos para viajar. Mi padre me prestó más dinero en caso de necesitarlo. Tanto Daniel como yo teníamos ahorrado un poco, pero mi papá prefirió que lleváramos lo suficiente. Nos llevó a la central de autobuses para que nos marcháramos lo antes posible. Él dudó en dejarnos ir solos. Pensó en acompañarnos, pero tenía la responsabilidad de un trabajo, por lo que no se podía marchar sin avisar. Un tanto consternados, mis padres nos dejaron en la central, pero sabían que era por una causa noble, así que confiaron en nosotros de que haríamos lo correcto. Durante el viaje en el autobús, Daniel seguía sumamente alterado. De repente se inquietaba y volteaba hacia todos lados. Le pedí que se tranquilizara.
El viaje lo hacíamos precisamente para que todo se resolviera. Quizás pudiéramos lograr que sus hermanos volvieran a ser los mismos de antes. Pero Daniel me dijo que eso era imposible. Ellos ya estaban muy dañados, y si acaso había un cambio era para que se pusieran peor de lo que ya estaban. Daniel guardó silencio por unos segundos y se puso muy serio. Me dijo que a sus hermanos los habían hecho como zombies y que era muy difícil o casi imposible que regresaran a ser las mismas personas que fueron. Aunque no entendía por qué motivo a él no le había pasado nada. También le hicieron algo parecido. Con él no funcionó, pero un ser maligno lo empezó a perseguir desde aquel momento en que sus hermanos quedaron así. Llegamos a Massachusetts por la mañana, el tiempo ideal para aprovechar el día y tratar de encontrar a la persona que buscaba a mi amigo. Cuando salimos de la terminal tomamos otro transporte para dirigirnos a un pueblo. Tardamos casi 2 horas para llegar al poblado. En ese lugar lo esperaba un tío de Daniel. Él, en cuanto vio a mi amigo, dijo unas palabras en un idioma desconocido. Daniel también le respondió en el mismo idioma. Su tío nos permitió quedarnos en su casa, así no tendríamos que pagar por hospedaje. Sin perder nada de tiempo, el tío de Daniel nos llevó de inmediato con una bruja poderosa. Ella también practicaba el vudú. En el trayecto le preguntó a Daniel qué habían hecho para que a sus hermanos les cayera esa maldición. Porque no era que los brujos Bokor, así eran llamados en Haití a los hombres que se dedicaban a la brujería vudú, lanzaran maldiciones a cualquier persona. Principalmente era una especie de castigo que se ejercía sobre la persona que había cometido un acto reprochable. Daniel le contó sobre los cráneos que encontraron en la construcción de un Bokor. No quiso que ellos hablaran de más. Por eso lanzó la maldición a los 3 jóvenes, aunque no entendía el motivo por qué a él no le había surtido efecto. La conversación se detuvo al llegar a una casa pequeña que tenía desde la entrada muchos fetiches colgados. Podría parecer que fue predisposición de mi parte, pero en cuanto mis pies tocaron la tierra del lugar, sentí una sensación de temor, como si alguien o algo pudiera estar en el aire. Pero no dije nada. Volteé a ver a mi amigo. Él estaba más asustado que yo. En cuanto entramos, la bruja empezó a hacer unas oraciones. Ella se llamaba Eneida. Era una mujer relativamente joven que se había dedicado desde muy chica a la brujería. Ella solo continuó con las mismas tradiciones y creencias de sus padres y sus ancestros. Por eso tenía tanto conocimiento de los espíritus. Eneida era una bruja que utilizaba el vudú con la finalidad de ayudar a las personas, no para causar daño o muerte, sino para que sus espíritus encontraran la luz, contrario a lo que sabía que el vudú solamente se utilizaba para finalidades oscuras. Eneida de inmediato percibió al ser maligno que rondaba a Daniel. Sin decir nada al respecto, sentó a Daniel en el piso y empezó el ritual de liberación. Traía consigo una botella de cristal vacía que puso a su lado. Empezó a danzar con movimientos de todo su cuerpo. Al mismo tiempo que cantaba, lo hizo durante varios minutos. Después prendió una hierba y con el humo que salía de ella, empezó a sahumar a Daniel. El humo se empezó a expandir por toda la habitación. De repente cambió su color normal a uno de color negro, y con él se formó un rostro diabólico que se movió por todos lados del cuarto. De inmediato, Eneida nos jaló hacia el círculo en el que estaba Daniel, mientras seguía orando en su lengua natal. Fue por un trozo de madera, o al menos eso parecía. Lo encendió y comenzó a contrarrestar el humo negro. Hubo un momento que la habitación se llenó tanto de humo que fue necesario abrir la ventana. De inmediato se evaporó el humo oscuro. Eneida dejó un momento el ritual para ir al patio y llevar una gallina. Mientras la gallina cacareaba y se movía desesperada, le cortó el cuello, recogiendo su sangre en la botella de cristal vacía. Hubo un momento en que Daniel se quedó con los ojos muy abiertos. No hablaba, no se movía, ni reaccionaba ante cualquier intento que hacíamos. Eneida nos dijo que nos mantuviéramos al margen. Ella sabía qué hacer. Se puso exactamente igual que sus 2 hermanos. Tuve miedo de que se fuera a quedar así, sin voluntad y pensamiento.
Después de un rato que me pareció eterno, reaccionó vomitando una sustancia de consistencia pegajosa y amarilla. Así estuvo durante un rato para después caer al suelo desmayado. Hice el intento de levantarlo, pero de nuevo me detuvo Eneida. Afuera de la vivienda comenzaron a escucharse muchos ruidos, como si algo estuviera tirando todo lo que había. Incluso hubo golpes en las paredes con algo pesado, pero Eneida permanecía tranquila. Lo peor sucedió cuando ella vertió la sangre de la gallina en el estómago de Daniel. Cuando la sangre del animal cayó en el cuerpo de mi amigo, un olor putrefacto invadió toda la habitación. Mientras mi amigo reaccionaba, empezó a gritar desesperadamente mirando hacia la parte de arriba de la habitación. No pude explicar lo que sentía, pero era un miedo a lo desconocido lo que invadía todo mi cuerpo. Después que mi amigo se tranquilizó, todo quedó en calma. Eneida, sin hacer caso a las reacciones de Daniel, siguió cantando y bailando. Hasta que terminó, apagó las hierbas y se sentó a un lado de mi amigo. Él se veía agotado, al igual que la bruja. Antes de terminar el ritual, le dio a comer granos de sal. Fue como si le hubiera dado un disparador de energía. Daniel se levantó preguntando qué sucedía, por qué estábamos ahí. Quise explicarle, pero Eneida me hizo una señal con su mano para que me detuviera. Daniel estaba desconcertado. Parecía que no recordaba lo último que habíamos hecho juntos, pero poco a poco se fue recuperando. Empezó a recordar todo. Eneida se acercó conmigo y con el tío de Daniel, diciendo que él ya estaba en proceso de zombificación. Si no hubiéramos tardado unos días más, se hubiera convertido en un cuerpo sin alma. El tío intervino diciendo que los otros dos hermanos sí les habían quitado la voluntad y el alma. Eneida, sin decir nada, tomó varios puñados de la sal rosa y la puso en un frasco de cristal. Nos dio las instrucciones para que la usáramos con los hermanos de Daniel. Nos hizo hincapié de que no era garantía que fuera a funcionar y sacar de esa muerte en vida de los muchachos. Con Daniel funcionó porque aún no le había hecho daño la brujería negra que practicaron con ellos, pero que no tenía idea si iba a servirle a sus hermanos. Eneida se sentó en el piso, diciéndonos que seguramente las almas de los hermanos de Daniel estaban en botellas propiedad del Bokor que les hizo la brujería, pero eso iba a ser imposible de conseguirlas, ya que el Bokor tenía un lugar custodiado en el que guardaba las almas de las personas, y era muy difícil volver a la vida a una persona, después que se le ocasionó la muerte del alma y del espíritu. Eneida nos dijo que solamente en una ocasión un hombre pudo regresar de la muerte a la vida, pero casi ninguna bruja había conseguido revertir el daño que el brebaje ocasionaba, ya que el alma pequeña de la persona quedaba atrapada. Solo quedaba libre el alma grande, que es la que le da vida a la gente. Todo lo que decía Eneida me parecía complicado entender, pero era un hecho que el acto de hacer zombies a las personas a través de la brujería sí existía. No como los zombies que veíamos en las películas, sino unos reales que perdían toda esencia de humanos. Eran como animales que hay que cuidar, porque olvidaban los recuerdos. Antes de partir, Eneida dijo que no era suficiente con un solo ritual de liberación, había que hacer más. Agradecidos con Eneida por el trabajo realizado, noté a Daniel distinto. Por la cercanía que tenía con él, no me di cuenta de los cambios que ocurrían. Daba por sentado que era parte de su personalidad, pero los cambios de humor, la falta de memoria, la incapacidad de recordar eventos cercanos, era una prueba de que la brujería estaba haciendo estragos en su persona. Eneida nos pidió que nos quedáramos un día más para proteger por completo el espíritu de Daniel, pero mi amigo no quiso. Tenía que ayudar a sus padres y a sus hermanos. Aquella noche que pasamos en la casa de su tío fue extraña, porque según las creencias de Daniel y de su tío, en la oscuridad en la que solo ilumina la luz de la luna, salían muchas almas de los muertos a visitar a sus familiares. En ese momento creí que todo era parte del imaginario de ese lugar y que era algo parecido a las celebraciones que teníamos en México el Día de Muertos. Era una manera de honrar a los difuntos, no sucedió de esa manera. Mientras dormíamos, una ráfaga de viento me despertó.
Me dio un poco de frío y busqué la cobija para cubrirme. La puerta y las ventanas estaban cerradas, pero el aire lo seguía percibiendo. Fue cuando noté el espíritu de un ser que se posaba a un lado de mi amigo. Era casi imperceptible. Me quedé atenta sin moverme. Tenía miedo porque pensaba que se trataba de nuevo del maleficio, pero no sucedió nada malo, al contrario. Aquel ser etéreo se quedó unos segundos mirando a Daniel. Puso su mano en su cabeza para enseguida marcharse. Lo que restó de la noche no volví a ver ningún espíritu que se acercara a mi amigo, pero ya no me fue posible descansar. Tenía miedo de que alguien o algo apareciera de un momento a otro. Por la mañana fuimos de nuevo con Eneida. Ella le pidió a Daniel que regresara por más sal para sus hermanos. La preparó especial para ellos, se la entregó en una bolsa de papel y le dio también una botella de cristal vacía. Le dijo que la mantuviera todo el tiempo cerrada con un corcho. Salimos por la mañana con la idea de llegar lo antes posible a casa. Estaba tan cansada por no haber podido dormir durante la noche que no me di cuenta cuando Daniel empezó a convulsionar. Me asusté tanto que me quedé pasmada sin saber qué hacer. Algunas personas del autobús de inmediato empezaron a darle los primeros auxilios. En pocos minutos él recuperó la conciencia, pero se notaba desorientado y débil. Lo más probable fue que la convulsión le terminó la mayor parte de sus fuerzas, porque se quedó dormido sin decir palabra. Una señora comenzó a hacerme muchas preguntas sobre lo que pasaba, pero no tenía todas las respuestas. En ese momento me di cuenta que no sabía tanto de mi amigo como lo creía. Casi al llegar, Daniel ya se encontraba mejor, cansado, pero consciente y lúcido. No le quise decir nada, pero no me dio buenos augurios. Al llegar a la terminal, mi padre pasó a recogernos. Fuimos a llevar a Daniel a donde se quedaba. No estaba tan distante. Era en la siguiente colonia. Él agradeció el favor y entró a la vivienda. Aún no nos marchábamos cuando Daniel salió corriendo. Nos dijo que sus hermanos se habían vuelto locos. Se quedó llorando sin poder hablar. Me bajé de inmediato del auto. Corrí hacia el interior de la casa, preguntándome qué fue lo que vio Daniel para que se pusiera en ese estado. Me tapé la boca con mi mano. Los cuerpos de sus padres estaban tirados en el piso, sin vida. Había sangre por todas partes de la casa. Parecía que la masacre la habían hecho sus hermanos, probablemente con un cuchillo, en la esquina de la sala. Ahí estaban los dos sentados, sin moverse y sin tener ningún tipo de emoción, con la mirada perdida y sin señal de darse cuenta de lo que sucedía. Se encontraban con la ropa y las manos manchadas de sangre. Era más que evidente que ellos fueron los culpables. No tuve la menor idea de lo que vivía Daniel. Se empezó a jalar su cabello. Quise detenerlo, pero no me lo permitió. Estaba casi al borde de la locura. A Daniel fue necesario sacarlo casi a rastras de la casa. A sus hermanos se los llevaron a una clínica psiquiátrica. Daniel intentó decirle a la policía que ellos no eran culpables de la muerte de sus padres. A ellos les ordenó un espíritu maligno que lo hiciera. No le creyeron todo lo que les dijo. Por lo último que supe de Daniel, se regresó a Haití con sus familiares. Pareciera que todo lo que vivió Daniel era sacado de un libro de ficción. Pero fue real. Viví esa experiencia muy de cerca al lado de mi amigo. Pude ser testigo de lo poco que sabemos de otro tipo de culturas y de los cultos que rinden. Quizás en nuestra cultura parezca muy extraño, pero en Haití es común realizar rituales de zombificación. Los brujos que los realizan son los Bokor. Ellos utilizan una mezcla de tejido humano, polvo de huesos de un muerto, polvo de lagarto azul, polvo de sapo y polvo de pez globo. Este último tiene una sustancia muy poderosa que tiene la capacidad de hacer zombie a una persona. Contiene tetrodotoxina. Con esta mezcla, adicionada con los rituales de magia negra que hace el Bokor, se dan los elementos suficientes para hacer como zombie a cualquier persona. Relato escrito y adaptado por Adriana Cuevas.